Mi nombre es Joab. Y esta es mi historia. No es una historia común, es una historia de honra, de dolor, de silencio y finalmente de redención. Vivía en la tierra de Juz y por muchos años pensé que la vida que tenía sería para siempre. Era un tiempo de abundancia, de paz, no porque yo fuera alguien especial, sino porque el Señor, en su gracia, había puesto su mano sobre mí. La gente me conocía como un hombre íntegro, temeroso de Dios, recto en mis caminos. No lo digo con orgullo, sino con verdad. Me esforzaba por vivir con sabiduría, con justicia, con reverencia a aquel que todo lo ve. Tenía una gran familia, 7 hijos y 3 hijas, mi orgullo más grande. Los vi crecer rodeados de alegría y unión. Se turnaban para celebrar banquetes, compartían la mesa y la risa. Y aunque eran jóvenes, nunca dejé de velar por ellos en oración. Cada vez que festejaban, ofrecía sacrificios en su nombre, por si en algún momento, sin querer, habían ofendido a Dios en su corazón. Mis bienes eran muchos: camellos, ovejas, bueyes, tierras, sirvientes. Dios me había prosperado. Y la gente me respetaba. Mi palabra era escuchada en la plaza, y los necesitados encontraban en mí un refugio. Pero nada de eso ocupaba el lugar que solo Dios debía tener. Yo sabía que todo podía desaparecer, menos mi fe, o al menos eso creía. Yo no tenía enemigos. Mi hogar era un lugar de paz. Pero lo que yo no sabía, lo que ninguno de nosotros puede ver, es que en los cielos se estaba levantando un desafío. Una conversación ocurrió en un lugar donde el tiempo y la materia no existen. Y mi nombre fue mencionado. Dios mismo habló de mí. Y alguien más escuchaba. Alguien que no soporta la fidelidad de los justos. Y así, sin yo saberlo, comenzó el principio del fin de mi antigua vida. Porque a veces las pruebas más profundas comienzan en silencio. Y lo que parece estabilidad puede ser el preludio de una batalla que no vemos venir. Hasta que todo cambió. Y ahora, déjame contarte cómo, en un solo día, mi mundo colapsó. Porque lo que vino después fue más de lo que un hombre podría soportar. Elsie fue insoportable. 7 días, 7 noches. Mis amigos, Elifaz, Bildad y Sofar, se sentaron conmigo sin decir una palabra. Me vieron devastado, irreconocible, y no hallaron qué decir. Pero algo dentro de mí necesitaba romper el silencio. Y cuando por fin hablé, no fue para pedir consuelo, fue para maldecir. No a Dios, sino el día en que nací. ¿Por qué no morí al nacer? ¿Por qué se me permitió respirar solo para llegar a esto? No eran palabras de rebeldía, eran palabras de un alma rota. Yo no pedía riquezas, pedía sentido. Solo quería entender por qué. ¿Qué hice para merecer esto? Entonces, mis amigos hablaron, pero no para consolar. Elifaz fue el primero. Me recordó que los inocentes no sufren, que los malos reciben castigo, y que si me humillaba, tal vez Dios me perdonaría. Bildad seguió: tus hijos murieron por su pecado. Job, si tú fueras puro, Dios ya te habría restaurado. Zofar fue aún más directo en seguro que hiciste algo peor de lo que confiesas. Deberías dar gracias de que Dios no te ha castigado más. ¿Eso era consuelo? Cada palabra era como sal en una herida abierta. No solo estaba sufriendo en mi cuerpo, ahora mi alma se desgarraba entre la culpa que ellos me lanzaban y el silencio de Dios. Una y otra vez les respondí: no he pecado contra él, he ayudado al pobre, he sido justo en mis tratos, no he ocultado el pan al hambriento. Díganme qué he hecho. Pero ellos solo repetían lo mismo. Para ellos, Dios era una ecuación en: si sufres, es porque hiciste algo malo. Pero yo sabía que no todo sufrimiento es castigo. Y si lo era, ¿por qué no me lo revelaba Dios? Empecé a levantar la voz, a clamar no por ayuda, sino por audiencia. Si pudiera presentarme ante Él, si pudiera exponer mi causa y hablar cara a cara con el Altísimo, no quería lástima, quería
respuestas. Quería que Dios hablara. Y fue en ese punto de mayo ere quebranto, cuando ya no quedaban lágrimas ni argumentos, que apareció una nueva voz. Una voz inesperada, joven, pero diferente. Eliú se llamaba, y sus palabras no eran acusación, sino corrección. Me dijo que tal vez había pecado en mi queja, que quizá estaba tratando de justificarme más que a Dios. Y antes de que pudiera responderle, el cielo habló. No con fuego, no con relámpagos, sino con algo más fuerte que todo eso. La voz de Dios desde un torbellino. Y lo que me dijo no fue lo que esperaba, fue mucho más. El habló. No como yo esperaba, no con respuestas suaves, ni con explicaciones lógicas. No me reveló el porqué de mi dolor, ni me explicó lo que sucedía detrás del velo invisible. Dios no respondió mis preguntas, respondió con su presencia. Desde un torbellino vino su voz, majestuosa, incontainable, irrefutable. Y en lugar de explicarme, me cuestionó. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Prepárate como un hombre, que yo te preguntaré, y tú me responderás. Y así comenzó. Una cascada de preguntas que perforaban mi orgullo y mi ignorancia. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Conoces tú las sendas del relámpago? ¿Puedes tú ordenar al amanecer que aparezca? ¿Has entrado tú en los depósitos de la nieve? ¿Quién pone sabiduría en el corazón o da inteligencia al espíritu? Yo, que tanto había hablado, no podía decir una sola palabra. Cada frase de Dios era una revelación de su grandeza, de su control absoluto sobre el universo, sobre cosas que yo ni siquiera había considerado, sobre criaturas que nunca he visto, sobre órdenes que gobiernan la creación y que jamás entenderé. Y entonces entendí que mi sufrimiento no me daba derecho a exigir explicaciones, que Dios no estaba en deuda conmigo, que Él no era mi enemigo, era mi creador. Todo lo que me aferraba, todo lo que pensaba que sabía, se desmoronó ante su majestad, y por primera vez ya no deseé respuestas, solo deseé adorarlo. Temblando, le respondí, he hablado de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Yo no necesitaba saber por qué sufrí, solo necesitaba recordar quién es Dios. Y en ese momento, sin que lo pidiera, sin que lo esperara, algo comenzó a cambiar. No fuera de mí, sino dentro. La tormenta se calmó. No porque mis circunstancias mejoraran, sino porque finalmente supe que Él estaba conmigo, incluso en el silencio. Pero la historia no termina ahí, porque lo que vino después fue inesperado. No fue una recompensa, fue una restauración. Yo pensé que lo había perdido todo, que la vida, tal como la conocía, ya no volvería jamás. Pero descubrí que hay pérdidas que no destruyen, sino que revelan, y que a veces Dios no restaura lo que tenías, sino que te transforma en alguien nuevo. Después que hablé con Dios, después que vi su grandeza, su soberanía, su justicia, no petty nada, no exegy, nada, solo mi rey. Y en esa rendición vino el milagro. El Señor no solo me restauró, se dirigió a Elifas, el primero de mis amigos, y le dijo algo que nunca olvidaré. No habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Dios los reprendió y luego les pidió algo sorprendente. Lleven sacrificios y que Job ore por ustedes. Yo, el que había sido juzgado por ellos, ahora debía interceder por su perdón. Why Lohais? No desde el rencor, sino desde la compasión de quien ha visto el rostro de Dios. Why? Entonces, todo cambió. Dios me bendijo más que al principio. Me devolvió el doble de lo que había perdido. 14,000 ovi, 6,000 yuntas, de boys, 1,000 asnas. Y me dio otra vez 7 hijos. Why Treshite? A mis hijas las llamé Gemima, Silla y Caron Hapak.
fueron las más hermosas de toda la tierra, y les di herencia entre sus hermanos, algo poco común en mis tiempos, porque entendí que cuando Dios restaura, no lo hace a medias. Viví 140 años más. Vi a mis hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación, y morí, lleno de días. Pero más que eso, lleno de fe, porque aprendí que Dios no está limitado a mis circunstancias, que su silencio no es abandono, y que su justicia, aunque a veces tarda, siempre llega. Mi historia no es sobre riqueza, no es sobre dolor, es sobre la fidelidad de Dios, incluso cuando todo parece perdido. Muchos recordarán que fui probado, pero yo quiero que recuerden que fui sostenido, y que incluso en el polvo, cuando la vida se desmorona y el cielo calla, Dios sigue siendo digno de adoración. Mi nombre es Job, y esta fue mi historia, una historia de fe, más allá del entendimiento,